cambiando de disco duro a un disco sólido a una laptop Asus. Pero más de eso toca hacerle un mantenimiento. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí tenemos esta laptop, ¿no? Es una Asus. El problema de esta laptop es que está sonando el disco duro. No sé si lo pueden escuchar. Voy a tratar de subir un poquito el volumen para que puedan tratar de escucharlo, ¿no? Ese sonidito que manda el disco duro es problema ya de las pistas, cabezal, aguja, todo puede ser. Sí, pero el disco duro ya está, ¿sí? El problema es que no inicia, entonces eso ya es el problema que hay que cambiarlo. Y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a cambiar por un disco sólido. Pero vamos a ver si nos detecta en la BIOS, ¿sí? Posiblemente sí nos detecte, ¿sí? Porque la parte lógica sí debe de estar funcionando. Mira, este es el disco sólido que le vamos a poner, ¿sí? Bueno, yo no estoy acostumbrado a poner este tipo de marcas a mis clientes, pero este disco sólido lo trajo el cliente, así es que si él lo trajo, bueno, hay que ponerlo, ¿no? Ya es la palabra del cliente contra la suya, ¿no? Si él dice que esto va a funcionar mejor, pues póngale, no hay ningún problema, pero usted le asesora, le da una guía, le dice qué es lo que es mejor, ya solo queda en decisión del cliente. Muy bien, mira, justo lo que decía. El disco duro se lo detecta en la BIOS, sí, porque la parte lógica, los discos duros tienen una tarjetita electrónica, entonces eso parece que está en buen estado y por eso le detecta, pero la parte mecánica del disco duro es lo que está fallando. Entonces, con eso, con esa indicación y con lo que está sonando, no entra Windows, no entra nada, entonces vamos a cambiar el disco duro por un disco sólido que ya les había mostrado, ¿no? Apagamos, desconectamos. Yo ya le tenía sacado los tornillos a esta laptop para trabajarle. Me voy a poner la pulserita antiestática. Voy a tocar algo metálico, también pueden hacer eso. Usted toca algo metálico y su energía estática ya se libera, ¿no? Bueno, empecemos. Vamos a desconectar lo que es el teclado, lo que es el mouse y sacamos. Bien. Aquí como pueden ver todo, mira cómo está este disipador, lleno de polvo, de seguro esto es lo que está ocasionando, esto causa calor dentro de la laptop, no solo se puede dañar la laptop, puede ser una causa por la cual el disco duro dejó de funcionar, sí, porque genera mucho calor, el disco duro genera calor por las vueltas que dan los discos internos, más el calor que está generando la laptop, es más seguro que por ahí fue el problema que el disco duro dañó. A veces estos discos duros también, no solo por eso, ¿no? Los discos duros se dañan por cualquier cosa, así es que por eso salió esta nueva tecnología de los discos sólidos, para que funcionen más rápidos, no se dañan con un simple golpe. Sí se pueden dañar por el recalentamiento, sí se pueden dañar, eso sí hay que tener mucho cuidado con eso, siempre hacer los mantenimientos que son adecuados en su tiempo, ¿sí? Se recomienda, yo recomiendo si es una computadora que lo trabaja a diario, todos los días, 24 horas, es recomendable hacerlo cada 6 meses el mantenimiento, cambiar la pasta térmica, una limpieza, especialmente a lo que es los disipadores, ventiladores, eso hay que dejarlo bien limpio, porque los polvos no permiten que ventile bien, que refrigere bien, ¿no? Listo, a esta laptop nunca la han abierto, ¿sí? Porque esta laptop tenía hasta el sellito de la garantía en el tornillo. Así vienen estas Asus, vienen con un sellito de garantía en un tornillo. Entonces, imagínense, y esta es una laptop que ya es antigüita, entonces nunca la han hecho. Entonces, con mayor razón, pudo haberse dañado ya el disco duro. Mira, aquí, así es la parte interna de estas Asus. Mira el disipador que tiene. Vamos a retraer esto aquí, vamos de pronto aquí. Vamos a sacarle el ventilador, sí, para hacerle una limpieza total. Bueno, en definitiva, esta computadora vino solo porque no estaba funcionando el disco duro, sí, pero con todo esto ya se habló con el cliente, se le mostró y se le dijo que se iba a hacer un mantenimiento porque está fallando, o sea, todo esto hay que tenerlo bien y esas son las causas por las que se daña. Entonces, si no se le hacía este mantenimiento, ¿qué garantía usted puede dar que le va a durar alguna otra pieza? Entonces tiene que decirle, el cliente tiene que entender esta parte y hacer el mantenimiento, ¿sí? Mira, yo utilizo unas brochitas tipo pincel, ¿sí? Que son con cerdas suaves,
para que no vayan a dañar las, las astas del ventilador. Y aquí tengo otro tipo pincel para que pueda ingresar mejor. Este no se puede desarmar. Hay algunos ventiladores que con tornillos se abren, pero a este no se le puede desarmar. Así es que si el ventilador está girando bien, no es necesario que le rompan las grapas de plástico y volverle a soldar. Si es que realmente amerita abrirlo, pues bueno, cuando ya está dañado así un ventilador, yo lo que sé hacer es más bien comprar uno nuevo. Ya si tiene esos problemas, mejor es comprar uno nuevo. Yo sé que le va a durar. Listo, ya el ventilador ya está listo. Vamos aquí también a darle una pequeña limpieza. Vamos a sacarle el disipador. Sacamos todos esos tornillitos. Y esto debe está pegado. Si ven que está pegado, mire, ahí salió que sacó un poco de fuerza. Como había dicho, mire, esta pasta térmica está seca. Esto estuvo generando demasiado calor. Tener mucho cuidado, vuelvo y repito, tener mucho cuidado, especialmente los usuarios, ¿no? Hacer sus mantenimientos cada 6 meses o máximo al año, hacer este mantenimiento. Aquí vamos a poner ya la pasta térmica, ¿sí? Una buena pasta térmica, no pondrán de esas baratas. ¿Sí? No voy a decir los nombres de la pasta térmica que yo uso porque eso es como estar haciendo publicidad, pero los técnicos deben de saber cuáles son buenas pastas térmicas y cuáles no, ¿sí? Le vamos a atornillar tal cual como estaba. Listo, esto ya estaría, por un lado ya estaría listo. Volvemos a armar, ¿sí? Tal cual como estaba, en este caso, con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado al rato de poner estas placas, todo sale despacio y se instala igualmente así despacio, todo entra con su lógica, no vayan a poner a la fuerza y que no entra, vayan a romper algo y ahí sí el trabajo se complica más de lo que es, ¿sí? Muy bien, ya estamos ahí colocando el ventilador. Vamos que quede bien, tal cual como debe de ser. Volvemos a atornillar. Cuando atornillen aquí en los plásticos no se atornilla con tanta fuerza, ¿sí? Sino moderadamente, ¿no? Porque como son plásticos se pueden romper, entonces tener mucho cuidado con eso. Y no utilicen esos taladros eléctricos, ¿sí? Yo he visto algunos técnicos que utilizan esos taladros eléctricos para sacar los tornillos. Y para ajustar, peor todavía. ¿Sí? Pueden dañar los plásticos. No es que el taladro llega a una presión y puede romper los plásticos, ¿sí? Es mejor hacerlo manual, este tipo de ajustes. Muy bien, vamos aquí a poner este disco sólido. Vamos a ponerle su base. Mira, hasta el sticker viene así despegado de estos. Pero bueno, como dije, esto ya es cuestión de clientes. Si el cliente le trae las piezas, que pues, mejor cosa. Usted se libra de esas cosas. Si es que... Y claro, tiene que dejarle bien claro, ¿no? Que usted no da garantía por eso, ¿sí? Cuando ya el cliente le trae sus piezas, es como que un trabajo del cliente, si se daña, vuelve a dañar esa pieza, él tiene que usted sacar, y usted tiene que cobrar por ese trabajo, el cliente tiene que ir a hacer el reclamo de la garantía, en fin, ¿sí? Pero eso es mejor, y eso decirle a los usuarios es mejor que el técnico le dé haciendo todo ese trabajo, ¿sí? Porque si algo llega a pasar, el técnico tiene que hacerse responsable de todas las garantías que él hizo, ¿sí? En este caso como que la garantía del trabajo se divide, pero usted se libra cuando el cliente le trae otras piezas, sí, pero eso siempre siendo bien claro en esta situación. Bien, mira, aquí ya estamos casi terminando, vamos a conectarle ya lo que es el teclado y obviamente el mouse, ¿no? Muy bien. Y ya estaría todo, ¿no? Cambiado el disco sólido y hecho un mantenimiento para que esta computadora empiece como de cero. Vamos a conectar, por ahí ya le conecté la flash de boteo porque vamos a instalar el Windows y todo lo demás, ¿no? Pero lo importante aquí es ver que le reconozca el disco sólido y lo demás ya usted ya sabe cómo instalar
Mira, el cliente aquí dejó con una clave, yo le voy a dejar con esa clave. Mira, ahí está, el disco sólido detectado. Entonces, mis queridos amigos, como ustedes pueden ver, en este caso es muy importante que siempre asesore a su cliente antes de que vaya a comprar otras piezas, ¿sí? Y en lo general siempre he dicho compren cosas nuevas y si son originales, qué mejor cosa. Sí, yo siempre recomiendo esa parte. Pero a veces muchos clientes no lo entienden así, muchas personas no lo entienden así y piensan que mientras más barato es mejor, ¿sí? Porque dicen que es lo mismo. No, no exactamente es lo mismo. Siempre cambian ciertos detalles en la parte electrónica de los, en este caso de los discos sólidos sí cambian la parte de los chips que tienen internos. Pero bueno, y eso sería todo, pues mis queridos amigos, nos estaremos viendo en otro video y hasta la próxima.